Bueno, la verdad es que nosotros de alguna manera aportamos en el desarrollo de ciudad, yo te diría de manera bastante inorgánica, pero muy incidente en lo que es la ciudad. O sea, si bien la regulación está en distintos estamentos, en distintos niveles, hay una planificación que es nacional, hay otra que es más local, otra que es regional, finalmente nosotros somos los que más incidimos en el desarrollo de ciudad. Y yo diría que, si bien no de manera muy orgánica, pero somos los que invertimos finalmente más recursos en la práctica, porque decidimos dónde se hacen las inversiones, cómo se desarrolla la ciudad a través de nuestros planos reguladores. O sea, tenemos una gran incidencia, pero claramente también hay una dificultad en el entendido de que no necesariamente hay una gran coordinación, por ejemplo, en las grandes ciudades, como las regiones, la región metropolitana, las grandes urbes, donde coinciden varios municipios en una misma ciudad, no necesariamente existe una estructura o algo que nos ayude a organizarnos entre nosotros para hacer algo necesariamente coherente, etc. Depende mucho de la voluntad política del alcalde de turno, de los municipios que estén de turno, como para entender de que esto podría ser una dinámica mucho más de mucho más sinergia de la que hoy día existe. O sea, no hay incentivos normativos para que haya una manera de agruparse y de pensar la ciudad de manera conjunta, sino que más bien son iniciativas individuales y depende mucho de la voluntad de cada uno de los alcaldes y alcaldesas para ponerse de acuerdo en hacer una mirada de ciudad. Yo creo que desde el punto de vista político sí los gobiernos regionales pueden tomar un rol más protagónico, pero claramente la ley todavía no les da esa facultad. La gracia es que es lo mismo que nos pasa a los alcaldes. Hacemos muchas cosas que la ley no nos dice que tenemos que hacer porque finalmente nos queremos hacer cargo de los problemas que los ciudadanos nos plantean. Entonces a los gobiernos regionales les pasa un poco lo mismo. Al ser un órgano electo, un liderazgo que es electo, que tiene el respaldo de la ciudadanía, también muchos gobernadores toman iniciativa de tratar de coordinarnos en temas como la seguridad, en temas medioambientales, en temas, por lo tanto, al desarrollar proyectos de inversión, los gobiernos regionales sí, por ejemplo, pueden poner normas o reglas para definir dónde van a invertir sus recursos con ciertas normativas. Por ejemplo, en el caso de la región metropolitana, el gobernador Orrego ha dicho, bueno, todos los proyectos tienen que tener un sello medioambiental, donde van a tener y van a avanzar en su calificación en la medida en que traigan un componente, digamos, de ahorro hídrico, ahorro energético, o sea, donde el tema hídrico, que es un tema que se ha puesto como prioridad. Entonces, claro, de alguna manera los gobernadores tienen como facultades para poder incidir o de alguna manera incentivar determinadas cosas, pero claramente la normativa no los acompaña. O sea, la ley les da muchas menos atribuciones de las que yo creo que debieran tener para, por ejemplo, en los casos como esta ciudad, que es una gran ciudad, una gran urbe, y que los municipios están conurbados unos con el otro, hubiera como un alcalde mayor, por decirlo así, que diera que pensar en esta sinergia entre los distintos territorios. Bueno, yo diría que la principal dificultad está en el rango normativo en términos de atribuciones. Los municipios somos administraciones locales, no somos gobiernos locales. De hecho, en el extranjero les cuesta entender cuando nosotros decimos que no manejamos el transporte, que no manejamos una serie de temas que son centralizados, ¿ya? Y que nosotros finalmente somos como que aplicamos ciertas políticas y definimos ciertas políticas, pero en la práctica tenemos pocas atribuciones. Y yo siento que en ese sentido, claro, entendiendo que toda una ciudad, como decía, que donde los municipios estamos conurbados uno con el otro, quizás debiese haber un sistema administrativo de gobierno local que tuviésemos más atribuciones, que al menos en conjunto todos los municipios de una región pudiésemos incidir de mejor manera, no sé, en el transporte, en los temas medioambientales, en el orden de la ciudad, en la organización de la ciudad. No sé si como municipio individual, por la forma en cómo hoy día tenemos, digamos, la normativa, pero sí al menos que hubiese un órgano o una forma de organización donde todos los alcaldes de una misma región pudiésemos participar. Hoy día se está hablando de las zonas metropolitanas y se está trabajando en eso. Yo creo que eso va en esa línea de cómo se desarrollan se impulsan estas zonas metropolitanas para generar incentivos para mayor coordinación entre los distintos municipios.
depende mucho del liderazgo y voluntad política que tenga cada uno de los alcaldes y del sello que le quiera poner. Yo, al menos en la gestión que nosotros hemos desarrollado en Peñalolén, por ejemplo, le hemos puesto un gran énfasis al tema de la relación público-privada, de la sinergia con las universidades, en particular con las que tenemos en nuestro territorio, pero también con otras que están lejos, pero que desde que traen alumnos en práctica hasta que nos ayuden a hacer estudios de cosas que nosotros no podemos hacer. O sea, si hay una gran carencia en los municipios, el tema de los ingresos, donde hay una gran diversidad e inequidad de ingresos, y por lo tanto el hacer relaciones con la academia te puede permitir hacer y desarrollar iniciativas mucho más allá de lo que podemos hacer nosotros con los recursos que tenemos. Y por otro lado también uno genera una sinergia con la universidad o con la academia, porque en la práctica ellos aprenden, y sus estudiantes en el fondo aprenden en el hacer o en la práctica real, y no solo en la teoría, sino que cómo llevar la teoría a la práctica. Entonces yo creo que eso debiese ser mucho más, debiera haber mayores incentivos para hacer este tipo de relaciones, y debiera estar un poquito más regulado, en el sentido, más que regulado, como una política de relación entre la academia y los municipios para mejorar las gestiones. O sea, muchas de las cosas que otra vez estábamos viendo un programa de cuidado donde con la Universidad Adolfo Ibáñez hicimos un estudio sobre nuestro programa local de cuidado. Entonces, ¿cuántos de esos son aprendizajes que pueden servir a otros, por ejemplo? Bueno, invitamos por streaming a que pudieran participar todos los que quisieran, que hoy día también la tecnología ayuda mucho. Bueno, ¿cómo ese estudio puede servir de base para el diseño de una política pública? Yo creo que ahí también es importante cómo la academia aporta en información, en estudios, en algo desde de la mirada profesional, para poder mejorar las políticas públicas o incluso para poder crear una nueva política pública. Como te digo, depende de los tiempos políticos, depende del tipo de alcalde, depende del liderazgo, o sea, es muy dependiente esa relación de la voluntad política. Entonces, a veces es incidente, otras veces no, otras veces viene un estudio y cambia el alcalde, y el alcalde que llegó no le interesó, la alcaldesa que llegó no le interesó ese estudio y lo dejó de lado. También, claro, depende mucho de las gestiones municipales, y eso, claro, puede ser malo en el entendido que se pierde un trabajo hecho con dedicación, con recursos, etc. Entonces creo que hay que tratar también de cómo uno va instalando esto como una forma de ser y como parte de la gestión. Si yo hago un estudio y le encargo un estudio a alguien, la idea es que después ese estudio quede dentro de nuestras áreas de trabajo, etcétera, y sea utilizado como un insumo, por ejemplo, y no que termine en el cajón de alguien ahí como que, bueno, es que lo hizo el otro alcalde, entonces no, sino que forma parte de la política. Por eso yo te digo que aquí lo que hay que tratar de construir es que para desarrollar política pública no basta con la experiencia del sector público, sino que es necesario incorporarle a la academia y la mirada profesional y la teoría también, y las otras partes hay que incorporarlas también en la evaluación de la política, y por supuesto también en el rediseño si la queremos cambiar, o como yo te decía también, en hacer una nueva política pública para resolver un problema creciente que antes no existía. Bueno, hay varias cosas. Yo creo que no podemos dejar fuera la seguridad, porque aparte de ser la primera preocupación ciudadana, la ciudad tiene mucho que ver con la seguridad. Desde la inequidad territorial que existe, las comunas en sus espacios públicos, la calidad de los espacios públicos, la iluminación de los espacios, las zonas donde circula el transporte, etcétera, la estética incluso de las calles tiene también que ver con la seguridad. Un lugar, esto como la teoría del vidrio roto, se aplica absolutamente a las ciudades y a las comunas. Entonces, claramente la seguridad es un tema, pero yo hablaría y lo ocuparía como el concepto de seguridad humana, que es el que ocupamos nosotros, que va mucho más allá del tema policial o de los delitos, sino que tiene que ver con la calidad de vida de las personas y cómo las personas dentro de su ciudad se sienten o no seguras o inseguras. Otro tema que yo creo que es como un dolor permanente, el tema del transporte y en general de la vialidad, las vías de acceso, etcétera. En el transporte, en el caso que este es un transporte que está diseñado en nuestra ciudad para conectar los centros, pero no está pensado para conectarse dentro de las propias comunas. Entonces muchas veces hay muy buena conexión para ir al centro o a distintas zonas donde están la mayor cantidad de viajes en relación al transporte, digamos, del día a día,
pero no está pensado para, por ejemplo, cómo las personas acceden a los centros comunales para hacer trámites, para ir a los lugares deportivos. O sea, el diseño del sistema de transporte es un diseño muy centralizado que no tiene que ver con la vida de barrio. Y claramente debieran ser dos diseños distintos, o sea, cómo se conectan las comunas entre sí, cómo se conectan donde la gente va, no solo pensando en el trabajo, sino que también pensando en el ocio, pensando en otras cosas que la gente en calidad de vida también, cómo voy a los parques, cómo voy a las piscinas temperadas, los estadios. Solo está pensado el transporte en la lógica del trabajo y en las horas puntas. Y yo creo que es una gran dificultad para nosotros. Y por otro lado, la calidad de las vialidades. Los municipios hoy día tenemos grandes problemas porque son obras muy caras, donde claramente hoy día hay una crisis en la vialidad respecto a la calidad de las vialidades. Han subido los precios además para poder pagar los montos que hoy día vale una vialidad nueva, y eso en varios municipios tenemos una crisis y eso afecta también la calidad de vida, porque finalmente calles malas, echa a perder los vehículos, el transporte público también va ahí, o sea, le afecta a todos en realidad y genera zonas inseguras y por lo tanto también es una dificultad. Y yo diría que la otra dificultad importante y que estamos viviendo hoy día en las ciudades es el tema del cambio climático, como un efecto que tiene en nuestra ciudad, el tema del agua, obviamente que el tema de los residuos, el manejo de residuos en general, es un tema que es bien problemático en nuestras ciudades en muchos ámbitos. Lo hemos compartido entre muchos alcaldes, que todo este tema de los microbasurales, o sea, todo lo que tiene que ver con la sostenibilidad ambiental en las comunas, las zonas de sacrificio, o sea, hay hartas cosas vinculadas a lo ambiental que afectan a muchas comunas y que claramente es un tema que nos tiene bien agobiados a muchos. ¿Cómo lo trabajamos? Con harta resiliencia, porque finalmente hay harto de injusticia en esto y uno dice, bueno, tienes dos opciones, te echas a llorar o haces con lo que tienes lo que puedes. Y yo creo que hay dos cosas. Lo primero es salir a gestionar recursos afuera. Si un municipio tiene capacidad de gestión, y esta comuna yo creo que es un ejemplo de aquello, en el sentido de que más que quedarse pensando en el per cápita por habitante que tenemos, es cómo salimos a buscar buenos aliados para hacer cosas con la academia, pero también con el mundo privado, hacer proyectos, tener una buena capacidad de gestión de proyectos para postular, y ahí sí los gobiernos regionales son fundamentales. O sea, sobre todo para las obras de inversión, los gobiernos regionales son un mecanismo de compensación o de alguna manera tratar de eliminar estas brechas de inequidad con recursos frescos para inversión, para desarrollar proyectos, iniciativas deportivas, culturales, etcétera, obras viales, esto que yo te hablaba de la vialidad y todo. Todas esas obras se pueden desarrollar con fondos del gobierno regional y para eso los municipios tienen que tener capacidad de gestionar proyectos. Por otro lado está la Subdere con sus proyectos de inversión en el ámbito de los PMU, que son los proyectos de mejoramiento urbano. Por otro lado la Subsecretaría de Prevención del Delito. O sea, hay instancias donde uno va postulando a distintos proyectos de inversión o de gestión para desarrollar planes, políticas, programas a nivel central. Hay muchos también y eso va permitiendo un poco ir rompiendo estas brechas. ¿No es suficiente? No. Hoy día el tema del royalty va a ser un buen elemento para ir disminuyendo brechas. No es el único, no va a resolver los problemas de inequidad territorial, pero es un buen avance. Así como los municipios tienen que entender lo importante que es la colaboración público-privada, también los privados tienen que entender lo importante que es la incidencia de ellos en el mundo local. Y yo creo que muchas veces en lo privado se irrumpe en las comunas, en vez de generar alianzas colaborativas, etc. Y yo siento que ahí hay una mirada que tenemos que buscar en conjunto de cómo se entiende que el desarrollo tiene que ser un desarrollo sustentable, sostenible, amigable con el entorno, y cómo eso se hace a través de los municipios es mucho más fácil, creo yo, porque permite hacer estas sinergias donde el municipio es casi como un mediador entre que dice, oye, necesitamos este desarrollo, pero también les pedimos que hagan un esfuerzo para, y así lo hacemos siempre, o sea, con muchos que están dispuestos a hacerlo, lo hacemos. Pero claramente falta en el ámbito privado una mayor decisión a entender que la intervención en los territorios tiene que ser amigable con el entorno, tiene que buscar la manera de compatibilizar las distintas necesidades. Y yo creo que hoy día se han hecho esfuerzos, hay experiencias exitosas en esa línea, pero claramente igual siempre falta mayor trabajo en eso para poder avanzar en mayor desarrollo. Yo creo que
lo más importante para nosotros es el desarrollo de nuestras ciudades, que influye e incide directamente en la calidad de vida de nuestros habitantes. Y en la medida que las comunas se puedan desarrollar, van a tener mejores accesos las personas a servicios, a mejores viviendas, a mejores barrios, mejores entornos. Yo creo que ese es el gran desafío, cómo hacemos esta alianza para incidir en el desarrollo de nuestras ciudades. Tenemos que dejar de tener esta mirada más bien egoísta de lo que es el mundo local como compartimentos de estanco de uno a uno, y tenemos que generar obviamente una política pública, una alianza y normativamente donde se permita mayor sinergia entre los municipios que componen una gran ciudad, una gran urbe, o en el mundo rural también, porque de alguna manera las localidades pasan a ser parte también de una zona geográfica determinada que tiene ciertas características. Y yo creo que tenemos que avanzar hacia allá. Si no avanzamos en eso, va a ser mucho más difícil lograr un verdadero desarrollo o mirar, y creo que esto tiene que ver con el modelo de desarrollo que queremos instaurar. Más que la competencia, tiene que ser un modelo de desarrollo de colaboración. Más allá de que compitamos entre nosotros para que por proyectos hagamos una mirada de cómo generamos equidad territorial en una zona determinada, en un sector determinado, en un ámbito de acción determinado que va más allá de los límites y las fronteras comunales. Yo creo que ese es el gran desafío, porque si no la ciudad no se desarrolla, y finalmente lo que terminan siendo son islas de desarrollo y no un desarrollo sostenible con una mirada más global. Yo creo que la invitación a los alcaldes y alcaldesas es que todos los espacios donde hay debate sobre el desarrollo de ciudades, todos los espacios donde nosotros podemos contribuir desde la experiencia, todos los espacios donde podemos compartir experiencias exitosas o también fracasos, porque también hay que compartir los fracasos para no equivocarse de nuevo, son instancias muy valiosas para avanzar. Y creo que muchas de las cosas, iniciativas que hemos desarrollado en muchos municipios, yo que llevo más tiempo en el ámbito municipal, ha sido gracias a esta relación y este intercambio con otros. Y por lo tanto es muy importante sumarse a estas iniciativas y en el fondo poder contribuir desde ellas con la experiencia de uno, y también para lograr aliados estratégicos en el desarrollo sostenible.